Con Mateus Pereira, el Cruzeiro es muy diferente. Más juego gracias a él, otros 3 puntos para el Cruzeiro en este campeonato brasileño. Gracias a él, no solo por el gol, fue por lejos el mejor jugador del equipo contra el Curitiba, aseguró el resultado por el gol y también por su actuación. Una vez más dominante en el mediocampo, una vez más aliviando el trabajo de todos. Nosotros en Lance habíamos publicado la semana pasada, el domingo. En realidad la ausencia de Mateus Pereira pesó mucho en el juego de Lucas Romero y Mateus Enrique, sobrecargó a los dos en la creación del juego. Hoy otra vez todo volvió a la normalidad, Mateus Pereira comandando el mediocampo, con la ayuda de Gerson, que también regresó de una suspensión, y con un esquema un poco diferente. Hoy entró el chico, Felipe. Felipe Moraes falló un gol entre muchas áreas, un balón muy difícil que le llegó en el segundo tiempo, pero tuvo un papel interesante en el primer tiempo. Principalmente entró como sorpresa en este equipo, ¿verdad? Teóricamente sí, sí, siendo una pieza por el lado izquierdo, pero cambiando mucho de lado, de lugar ahí también a la izquierda con el propio Mateus Pereira, siendo esos dos jugadores ahí fluidos, ¿no? En el campo, por el lado izquierdo del Cruzeiro, ayudando ahí a Gabriel Rojas, que también hoy por primera vez, ¿no? No, es su tercer partido con el Cruzeiro, pero hoy logró mostrar más sus credenciales. El lateral fue muy utilizado, principalmente en la primera mitad. El Cruzeiro lo buscó en profundidad muchas veces y él ya intentando de primera o conduciendo el balón hasta el final del campo para buscar el centro en la entrada del área. Al principio logró un centro de ese tipo, muy peligroso, de primera, incluso un muy buen pase del lateral izquierdo para Mateus Pereira, que no logró finalizar muy bien hacia la portería, pero ya mostraba un poco de lo que sería la idea del Cruzeiro en el campo, con Felipe Moraes, como mencioné, que no jugó necesariamente como extremo izquierdo, pero cayó mucho por la izquierda y de vez en cuando intercambiaba funciones con Mateus Pereira. Y además, Felipe Moraes también se mostraba muy aplicado para ser tan joven. Incluso cuando fallaba un pase, regresaba hasta más allá del medio campo para recuperarlo. Y yo intentaba hacer una falta o frenar el contraataque del Coritiba, y en el ataque también, así como vimos en el amistoso, es un jugador que no tiene miedo, no se intimida siendo joven, intenta hacer las cosas, va a equivocarse, va a acertar. Sí, es muy necesario en su evolución, pero al menos a mí me gusta mucho el hecho de que no tenga miedo de jugar. Él intenta hacer lo que piensa que es lo mejor. Hoy, por ejemplo, falló un centro, ya en el segundo tiempo no le importó eso, volvió para intentar marcar, terminó la jugada ahí, sigue con la confianza. Sí, incluso quitando ese gol, ¿no? Que no fue un gol perdido porque el pase de Mateus Pereira realmente llegó muy fuerte. El Cruzeiro nuevamente hoy está presionando con 5 jugadores, diferente del primer semestre, que lo hacía mucho con 6 jugadores, ¿no? Esta vez Romero se queda un poco más atrás. Deja solo que los dos mediocampistas, Mateus Pereira y Gerson, hagan esa presión junto con los delanteros y en la salida de juego. Hoy el Cruzeiro con 3 más el Romero justamente regresando para ayudar a los defensas y muchas veces Gerson ahí en el medio apoyando también esa salida de balón del Cruzeiro que hoy fue muy importante. El Coritiba es un equipo que todos sabían, iba a cerrarse y buscar el contraataque. El Cruzeiro, incluso Artur Jorge lo dijo después del partido, Mateus Pereira lo dijo después del juego. El Cruzeiro supo frenar ese tipo de jugada del Coritiba. Muchas veces el Cruzeiro haciendo falta o impidiendo que el equipo del Coritiba lograra esas transiciones. De hecho, los dos principales delanteros del Coritiba, Pedro Rocha y Breno López, hicieron muy poco en el partido. Hoy no aparecieron en el juego, no lograron tener esas oportunidades. A las espaldas de la defensa, buena actuación también de Fabricio, Bruno y de Jonathan Jesus, inclusive, una vez más, saliendo mucho hacia adelante, yendo mucho al ataque, ayudando a construir y cuando tiene oportunidad, dispara desde fuera del área, incluso de los pocos disparos. Los pocos tiros a gol del Cruzeiro fueron justamente de él, detalle incluso de una tensión en el equipo del Cruzeiro. Una vez más, el Cruzeiro creando mucho más de lo que suele hacer, desperdiciando muchas oportunidades, 20 disparos, solo 4 a portería. Hoy el Cruzeiro tuvo, sí, goles esperados de más de 2.34, entonces el Cruzeiro creó para hacer al menos 2 goles y solo hizo uno. Eso muestra que el Cruzeiro sigue siendo un equipo creativo, sobre todo por tener a Mateus Pereira principalmente, pero ha fallado en la finalización de las jugadas en este partido, ahora mostrando sí una característica más. Con Rojas en el lado izquierdo, Artur Jorge también se vio obligado a probar a William en el equipo titular. Hoy pasó la prueba, no hizo nada extraordinario, pero tampoco cometió errores, hizo su juego, ok, William no tuvo nada fuera de lo común en ese sector, pero en el lado izquierdo Rojas está respondiendo bien como alternativa.
En el segundo tiempo, Cruzeiro, después del gol, dejó que Curitiba tuviera más el balón, pero Curitiba hizo muy poco. También, Cruzeiro permitió solo 7 remates dentro del área y solo 4 de esos fueron realmente desde muy adentro del área. Cruzeiro solo tiene que seguir prestando atención, como dije, en no convertir tanto como quisiera y todavía sigue teniendo problemas en el juego aéreo. Cruzeiro lideró prácticamente todas las estadísticas de defensa, de duelos, de despejes, de recuperación de balón. Pierde fuerza en los duelos aéreos, ganó solo el 40% de los duelos aéreos. Sigue siendo un problema en este equipo de Cruzeiro, vamos a ver cómo mejora el equipo, ya enfocándose también en la Copa de Brasil y en los duelos importantes contra Flamengo por la Libertadores. Para que sepas todos los detalles de este partido, cómo fue el juego, la zona mixta y la rueda de prensa de Artur Jorge, lo puedes seguir en nuestro sitio en Lance y también aquí en el YouTube de Lance. Un abrazo.